Buenas tardes. Vamos a entrevistar a la compañera Mónica Quilodrán, ex secretaria general del MIR y miembro de su actual comité central, acerca de la significancia, de la importancia de lo que es este año en el cual se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Buenas tardes, compañera Mónica. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad es importante este año, a pesar del coronavirus 19, es importante por dos razones, ¿sí? Por el que por fin vamos a cambiar la Constitución del 80 y justo se da en el 50 y aniversario del triunfo de Salvador Allende. Por tanto, por lo menos creo que Allende se merece este tributo, cambiar la Constitución. No vamos a llegar seguramente a la Constitución o a las bases de la Constitución que él quería, pero vamos a partir por la democratización del país para llegar a ese sueño de Allende de ver una patria socialista con vino tinto y empanada. Mira, la Unidad Popular en realidad tiene precedente en el Frente Popular. O sea, otras veces había habido una alianza entre comunistas socialistas radicales para levantar la candidatura presidencial de Salvador Allende. Claro, en la época del 70, aparte de los partidos políticos, había una gran alianza político-social, o sea, había mucho más sindicatos a nivel de campesinos y obreros, había mucha más organización estudiantil que estaba dispuesta a participar de los cambios o de un proceso de cambio. Por tanto, el triunfo de la Unidad Popular vino a desequilibrar lo que la burguesía chilena tenía proyectado como su feudo, ¿ya? Allende triunfa con una cantidad de votos que no le permite, no tiene una mayoría absoluta, por lo tanto tuvo que ser ratificado por el Parlamento. Y ahí en realidad tuvo que pactar con la democracia cristiana los 5 puntos constitucionales, que era asegurar que no se tocaba la propiedad privada, eh, bueno, los puntos que obviamente a la burguesía le interesaba que el gobierno popular no tuviera que meter las manos. En todo caso, Allende lo hizo, ¿ya? El triunfo para el pueblo chileno significó un gran avance en la conciencia. ¿Ya? O sea, creo que es el momento en que la toma de conciencia del pueblo chileno es una de las mayores que, sin olvidar las grandes luchas desde Recabarren de todo el siglo XX, que hace los sectores populares chilenos, pero culminan con la elección de Salvador Allende y se abren unas esperanzas de cambio profundo, de equidad, de solidaridad, de bienestar, etcétera. Eh, Eso es lo que provocó el triunfo de Salvador Allende en el pueblo chileno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el modelo de sustitución de importaciones y el programa de bienestar de la Unidad Popular? Mira, en esos tiempos el ministro que más importancia tenía era el ministro de Economía, en realidad, porque obviamente era el que determinaba los presupuestos nacionales más que el de Hacienda. ¿Mm? Eh,
y en esos tiempos, en el primer ministro de Economía fue Pedro Buscovich, un compañero que quería hacer grandes transformaciones al modelo de sustitución de importaciones y más bien que el control de las empresas nacionales pasaran a manos de los trabajadores. Y por tanto, afianzar y, ¿cómo se llama?, hacer más grande el Estado, ¿ya? Y que el estado de bienestar social fuese mucho más solidario y participativo por parte de las masas organizadas en el país. De hecho, una de las primeras medidas que Frei no se atrevía a tomar, que era la nacionalización de la minería, una de las bases de este nuevo modelo económico basado en las sustituciones de importaciones, pero un modelo más de corte social o socialista, estaba afincado en la nacionalización de la minería. De hecho, una de las primeras medidas que toma Allende justamente es la nacionalización del cobre, ¿sí? Y posteriormente hace toda la transformación de la gran industria, pasando al área social, toda la gran empresa y por tanto controlada por los trabajadores. Pero era economía estatal, ¿sí? O sea, no es que se dividían en los trabajadores. También en el tema de la reforma agraria, profundiza la reforma agraria, que fue muy tibia durante el periodo de Frei, el gobierno de Frei, y también allí participa el Estado, no entregando la tierra a los campesinos, pero sí la gestión de la producción era por parte de los trabajadores, constituidos en comités de gestión, y Cora, la Corporación de la Reforma Agraria, institución del Estado, era quien garantizaba los sueldos, el tipo de producción o de cultivo que tenían que realizar en los campos. O sea, hay una transformación en casi 2 años en que el país vivió un crecimiento económico jamás visto en la historia del país, una redistribución de la riqueza también jamás vista en el país, o sea, el PIB de verdad llegó a los sectores populares, la educación que parte con Frei, claro, con las escuelas rurales, la educación se hizo gratuita y participativa, o sea, el arancel diferenciado llegaba a 0 para los hijos de los trabajadores, y de hecho se estaba por sacar la prueba de aptitud académica como medio de ingreso a las universidades, porque en realidad tampoco expresaba lo que sabe o no sabe un estudiante. Eso te podría decir lo que pasó con el modelo de sustitución de importaciones. En realidad queda en manos del Estado, no en manos privadas, y por supuesto que hay un sector privado o una parte de la economía que fue mixta, y la otra, claro, hay un sector privado, pero que era muy pequeño y con mucho control por el lado de los sindicatos y de los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compañera Mónica, para finalizar, le deseo preguntar cuáles fueron las causas del golpe y qué significó tanto para la Unidad Popular como para los trabajadores y chilenos. Bueno, es una situación que se vive en América Latina
cada vez que los pueblos latinoamericanos quisieron independizarse. O sea, uno podría tomar como ejemplo el Guatemala en 1954, cuando derrocan el gobierno de Jacobo Arbenz, porque quiso nacionalizar las empresas de la fruta, ¿no? Bueno, la intervención fue externa, con obviamente colaboración interna, y mucha colaboración interna, por parte de los grupos empresariales que se vieron disminuido en su participación o disminuido su riqueza o la ostentación del poder que tenían anteriormente, y temían efectivamente que se avanzara a un proceso mucho más democrático, a partir de la propuesta que hizo Allende sobre una nueva constitución para Chile, donde de verdad esa constitución traía las bases de el establecimiento de una economía socialista en un modelo democrático, así como se llamaba, que era la revolución con vino tinto y empanadas, o sea, la chilena, el socialismo a la chilena, que en realidad era la discrepancia con nosotros, con el MIR, que el MIR pensaba que cada vez que la Unidad Popular profundizara en sus medidas, se iba a encontrar con la reacción armada y el imperialismo al acecho de dar un golpe de Estado. De hecho, se pensaba que podría desembocar en una guerra civil tipo española, en que hubieran dos bandos, el imperialismo con sus aliados y todos los la gente de izquierda, resistente, republicano, etcétera, por otro lado. Situación que finalmente no se da. No se da porque también tampoco había una decisión por parte de los partidos que componían la Unidad Popular de llegar a esa situación, de una situación de guerra civil. Pero las causas del golpe de Estado estaban dadas por las medidas que tomó el gobierno popular de Salvador Allende. Una, la nacionalización de la minería. La segunda, el pasar la gran propiedad, la gran industria a manos del Estado y con control obrero. Y además la profundización de la democratización del país a partir del poder popular. Y esas son lo que podríamos decir que fueron las causas del golpe de Estado, y que obviamente era un ejemplo que no se podían permitir los norteamericanos que se repitiera en América Latina, y que sí efectivamente estaba siendo tomado en cuenta por muchos países de América Latina como una posibilidad de salida a la situación de crisis y pobreza en la cual estaban los pueblos latinoamericanos. La lección hasta hoy es que el desarme, el tipo de golpe de Estado, el aniquilamiento de los partidos populares y revolucionarios, es que esto tendría que haber durado por lo menos unos 50 años. Vamos ya casi para los 50, de hecho, en este año se conmemoran los 50 años del triunfo del presidente Allende, y más o menos ese era el tiempo que se establecía como para que en Chile se borrara toda la memoria histórica, toda la memoria de organización, y algo lograron. Yo creo que gran parte, si uno lo puede medir en cantidades, un 70% de lo que se proyectó, lo que proyectaron los norteamericanos con los golpistas en Chile, lo lograron. O sea, el despertar de Chile el 18 de octubre, la vuelta de las imágenes de Allende, es a partir de casi 50 años. O sea, recién se toma en cuenta esa memoria histórica. Y los viejos que podríamos haber sido los que
los que podíamos contar la historia nos dejaron relegados como los enemigos de la patria o qué sé yo, ¿entiendes? Y surgieron una serie de mentes modernas o posmodernas que sí sabían hacer política y no como aquellos que fueron el fracaso o que fracasaron por el golpe de Estado. Pero lo bueno de todo esto es que estamos a las puertas de un cambio constitucional que seguramente no va a ser lo que quería Allende, ¿ya? Porque no estamos en una situación de un proceso democrático de verdad. Todavía falta mucho para democratizar el proceso chileno, pero parte con una nueva constitución y que esa constitución derrote el modelo neoliberal y nos pongamos de acuerdo en un modelo económico que tenga parte de economía estatal, parte de economía mixta, y obviamente que no puedes obviar la parte privada porque si no sería echarte encima un montón de gente que vive aprovechándose del trabajo ajeno. Entonces, bueno, pero hasta el día de hoy pagamos las consecuencias del golpe de Estado y estamos a las puertas. Quizás si no hubiese sido por este virus, habría sido, ya estaríamos celebrando eso, porque el plebiscito se habría hecho en abril, pero no podemos seguir postergándolo más allá de octubre. Esa es la única posibilidad que tenemos de transformar este país.